Hola y bienvenidos a otro video sobre geología. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un video acerca de los glaciares. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un gran inicio de semana. Comencemos. Los glaciares se forman en lugares donde cae más nieve durante el invierno de la que se derrite en el verano, y la temperatura ambiental siempre está por debajo del punto de congelación, tanto que permite la acumulación esponjosa de casi toda la nieve para que se transforme en hielo glaciar a base de una serie de procesos. Todos los copos de nieve cristalizan de acuerdo a las leyes del sistema cristalino hexagonal, de los cuales hay 7. Y a medida que el aire se filtra por los espacios que quedan entre los delicados cristales de hielo a la hora de su deposición, los extremos de estos se van fundiendo y evaporando. Posteriormente, el vapor de agua producto de esta desintegración condensa en el centro de estos pequeños y delicados cristales. Por lo tanto, los copos de nieve se van haciendo más pequeños, más gruesos y más esféricos en lugar de hexagonales, y van quedando sin espacios porosos grandes. A medida que la nieve esponjosa y ligera va pasando por este proceso de recristalización, el aire de los espacios que existe entre los cristales es expulsado y eliminado. Por lo tanto, la nieve suave y esponjosa pasa a reformarse como una masa densa de granos del tamaño de la arena gruesa, a la que se le llama como neviza, componente principal de bancos de nieve que se forman cuando finaliza el invierno. En cada nueva nevada se le añade más nieve a las capas inferiores de nevisca, aumentando su presión de confinamiento, o sea, la carga que se encuentra alrededor de la masa de nieve, y actúa compactando los granos de nevisca que se encuentran a mayor profundidad. Cuando una capa de nieve supera los 50 metros de espesor, su peso es lo suficiente como para fusionar la nevisca y convertirla en una masa sólida de cristales de hielo glaciar. Actualmente, los glaciares cubren el 10% de la superficie terrestre y forman parte de dos ciclos fundamentales en la Tierra: el ciclo hidrológico y el ciclo de las rocas, por estar en contacto con la atmósfera, la biosfera y la superficie terrestre. Cuando la lluvia precipita en altitudes elevadas, no se puede abrir camino hacia el mar inmediatamente como pasa en el resto del mundo. En cambio, esta agua puede pasar a formar parte de algún glaciar durante decenas o miles de años, que después se fundirá y permitirá que el agua siga su camino hacia el mar. Durante el tiempo que el agua forma parte del glaciar, genera una fuerza erosiva potente e importante como parte del ciclo de las rocas, ya que, como los ríos o el aire, el hielo cambia el paisaje a medida que acumula, transporta y deposita sedimentos clásticos, o sea, fragmentos derivados de rocas que ya habían existido antes a lo largo de su recorrido. Un glaciar es una masa de hielo de gran grosor que se origina a consecuencia de la acumulación, compactación y recristalización de la nieve suave y esponjosa, y dado que los glaciares son agentes erosivos, tienden a fluir sobre la superficie terrestre. Todo glaciar es más bien una corriente de hielo que fluye pendiente abajo o valle abajo desde su centro de acumulación en la parte de mayor altitud. Está confinado a paredes rocosas escarpadas y, contrario a la velocidad de fluidez de los ríos, los glaciares fluyen con una gran lentitud de unos cuantos centímetros por día. En el mundo existen varios tipos de glaciares diferentes. Por ejemplo, los glaciares de valle o glaciares alpinos son relativamente pequeños en comparación a otro tipo de glaciares. Se localizan en zonas montañosas elevadas y en valles que anteriormente fueron ocupados por corrientes de agua. Al igual que los ríos, los glaciares de valle o alpinos pueden ser largos o cortos, anchos o estrechos, y pueden ser únicos o bien pueden dividirse en varios cursos, pero por lo regular la anchura de un glaciar de valle es más pequeña que en su longitud y solo se extienden una fracción de kilómetro. Por otro lado, los glaciares de casquete tienen una mayor dimensión debido a la poca radiación solar que perciben los polos terrestres, y actualmente solo hay 2 glaciares que alcanzan este estatus. Uno situado en Groenlandia, al polo norte, con un tamaño de 1.7 millones de kilómetros cuadrados y 1500 metros de espesor, y en el polo sur, en el casquete de la Antártida, se encuentra otro glaciar de casquete con un espesor de casi 4300 metros y un área total de 13.9 millones de kilómetros cuadrados.
Estos glaciares también son llamados glaciares continentales de casquete y tienen la peculiar característica de fluir en todas direcciones desde sus centros de acumulación de nieve, ocultando por completo lo que se encuentra a su paso, suavizando la topografía del paisaje en ligeras ondulaciones. Otros tipos de glaciares que pueden cubrir tierras elevadas y mesetas son los glaciares de meseta. Estos tienen semejanza con las plataformas glaciares que se forman cuando un glaciar de casquete pierde parte de una de sus capas de hielo enterrando paisajes que están por debajo, pero a comparación de estos, los glaciares de meseta tienen un menor tamaño. Los glaciares de casquete generan otro tipo de glaciares mejor conocidos como glaciares de desbordamiento, que siempre fluyen pendiente abajo y se extienden fuera de los márgenes del glaciar de casquete que los alimenta. Estos son el producto de un desbordamiento de hielo que va desde un glaciar de casquete hasta el mar, donde se extiende y da origen a una plataforma glaciar flotante que posteriormente generará icebergs. Por otro lado, los glaciares de pie de monte son aquellos que se encuentran en tierras bajas, en las bases de las montañas escarpadas y se forman a partir de glaciares alpinos que surgen de paredes de confinamiento de valles de montaña. Estos glaciares de hielo avanzan para formar una cobertura amplia de hielo en la base de las montañas y puede variar de tamaño, llegando incluso hasta los 5.000 kilómetros cuadrados. El movimiento de un glaciar siempre es complejo. Se le denomina flujo y existen dos tipos. El primero se genera dentro del glaciar, el cual hace que el hielo se comporte como hielo quebradizo hasta que la presión por encima de este supera los 50 metros. Y una vez que lo supera, el hielo pasa a fluir como un material plástico. Este comportamiento plástico se debe a la estructura molecular del hielo, que consiste en varias moléculas empaquetadas una sobre otra creando capas. Estas capas están unidas entre sí por fuerzas moleculares más débiles y por lo tanto cuando un esfuerzo sobrepasa la fuerza de los enlaces que mantienen unidas a las capas, estas logran permanecer casi intactas y deslizarse una sobre otra. El segundo tipo de movimiento que puede exhibir un glaciar es el desplazamiento de toda la masa de hielo, lo que es nombrado como deslizamiento basal, y la mayoría de los glaciares que existen en el mundo se mueven mediante este proceso. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Primero, el agua producida a través de la fusión del mismo glaciar actúa como un lubricante y como un gato hidráulico, impulsando el desplazamiento del hielo sobre el lecho rocoso. El glaciar se funde más fácilmente cuando aumenta su presión de carga, así que en el interior de un glaciar el hielo puede fundirse aun cuando la temperatura ambiental sea inferior a los 0 grados. En esta zona la temperatura puede aumentar por medio del flujo plástico, el calor que viene desde el interior de la Tierra y el agua de fusión que percola desde las capas superiores del glaciar. El hielo no fluye hacia adelante con una velocidad uniforme a lo largo de todo el glaciar. Tomando en cuenta la fricción por arrastre en la parte inferior de un glaciar y el sustrato rocoso, podemos decir que la parte subyacente o inferior del glaciar se mueve más despacio, y los 50 metros que forman la parte superior del glaciar es transportada pendiente abajo en un movimiento nombrado como a caballo. Cuando un glaciar se desliza sobre terreno irregular, la zona de fractura, que es la parte superior de un glaciar, puede estar sujeta a tensión y crear grietas que se extienden a una profundidad de hasta 50 metros, donde el flujo plástico del hielo de fondo del glaciar la sella. El flujo de un glaciar no es tan evidente como el movimiento de una corriente de agua fluvial. Al observar cualquier glaciar nos podemos dar cuenta de que la velocidad de movimiento varía en un mismo glaciar. Por ejemplo, en el fondo la fricción que ocurre entre las rocas y el glaciar hacen que el flujo sea más lento, al igual que como ocurre en las paredes de los valles. Por lo tanto, es el centro del glaciar, que no cuenta con este tipo de fricción, donde el flujo tiene una mayor velocidad de movimiento. La velocidad media del movimiento de los glaciares varía de uno a otro. Algunos pueden moverse tan lento que incluso le da tiempo a la vegetación de crecer entre los derrubios, que están acumulados en la superficie glaciar, y otros se mueven un poco más rápido, tanto que alcanzan a moverse 2 metros por día o bien entre 750 y 800 metros por año aproximadamente. Otros glaciares tienen periodos de movimiento rápido más de lo normal, flujo también llamado como oleada. Estos glaciares exhiben un movimiento de flujo aparentemente normal durante un periodo de tiempo largo, para luego acelerar su velocidad hasta 100 veces su velocidad de flujo normal en un tiempo relativamente corto, y posteriormente tienden a volver a su velocidad normal de flujo.
En el movimiento de un glaciar interviene un incremento de la presión del agua en la base del glaciar que actúa reduciendo la fricción entre el lecho de la roca subyacente y el hielo que está en movimiento. Este aumento de presión está relacionado con los cambios en el sistema de corrientes de agua de fusión a lo largo del lecho glaciar que al final eliminan el agua como si fuera un sistema de desagüe. Como ya se ha mencionado, la nieve es la materia prima en el origen de los glaciares. Estos ganan y pierden hielo constantemente y se forman en las zonas de acumulación donde la nieve se acumula y se genera el hielo glaciar. La zona de acumulación tiene un límite mejor conocido como el límite de las nieves perpetuas, que varía su ubicación en función de la latitud y dependiendo de su cercanía con los polos. Por ejemplo, en el polo sur este límite puede estar cerca del nivel del mar y en áreas tropicales este límite está solo en las montañas elevadas donde la altitud supera los 4.500 metros. Encima del límite de las nieves perpetuas se encuentra la zona de acumulación donde constantemente se adiciona nieve, brindándole espesor al glaciar y propiciando su movimiento pendiente abajo. Después de la zona de acumulación y el límite de las nieves perpetuas, se encuentra otra zona mejor conocida como la zona de ablación, donde se pierde parte del glaciar, ya sea por derretimiento de la nieve de un invierno anterior o por el derretimiento de una parte del hielo glaciar. Además del derretimiento de la nieve y el hielo, los glaciares tienden a destruirse también por medio de un proceso llamado como desmembramiento, que consiste en un desgaste por ruptura y fragmentación del hielo glaciar, generando icebergs en lugares donde el glaciar alcanza el nivel del mar. Estos icebergs flotan sobre el agua del mar con más del 80% de su volumen y masa sumergida en el agua. El hecho de que un glaciar avance, retroceda o permanezca estático depende de su balance de glaciar, que es el equilibrio entre la acumulación y la pérdida de nieve y hielo. La acumulación se lleva a cabo en la parte superior del glaciar, en la zona de acumulación, y la pérdida o ablación se lleva a cabo en la parte inferior. Si la acumulación supera la ablación o pérdida de nieve, la parte frontal de un glaciar avanzará hasta que ambos procesos de acumulación y pérdida se equilibren. Entonces el glaciar permanecerá inmóvil. Por el contrario, si existe una tendencia al calentamiento global o si se reducen las nevadas o bien si suceden ambas cosas, aumentará la ablación y el frente del glaciar retrocederá. A medida que el frente del glaciar se retrae, la zona de desgaste disminuirá su área y al paso del tiempo el glaciar recuperará su equilibrio entre acumulación y desgaste para volverse estable. Sin importar que el margen de un glaciar avance, retroceda o esté estacionario, el hielo siempre fluirá hacia adelante. Y hay que recordar que aún en retroceso, un glaciar fluye hacia adelante porque la velocidad con la que lo hace no es suficiente para contrarrestar a la ablación. Los glaciares cuentan con una gran capacidad erosiva y las pruebas evidentes y claras se pueden encontrar al final de cada uno. Por ejemplo, los glaciares alpinos en su parte terminal tienen una gran cantidad de material rocoso de varios tamaños que el hielo va desprendiendo del suelo a su paso y lo libera cuando se funde. Todos estos materiales muestran signos de que el hielo restriega, rompe y araña las rocas del fondo del glaciar, así como las paredes del valle y las transporta pendiente abajo. De hecho, el hielo como medio de transporte erosivo de sedimentos tiene una gran fuerza, ya que una vez que un fragmento de roca o de rubio es arrancado y recogido del suelo por un glaciar, este no podrá sedimentarse en medio de la corriente de fluidez debido a la gran competencia que el hielo ejerce sobre él, aun siendo un bloque de gran tamaño. Aunque el proceso de erosión por hielo es muy limitado, el glaciar erosiona los terrenos de dos maneras, por arranque y por abrasión. En primer lugar, el glaciar fluye por la superficie del lecho rocoso subyacente fracturando la roca, la ablanda y luego la levanta en bloques que son incorporados al hielo. Este proceso es al que se le conoce como arranque y comienza cuando el agua de fusión penetra en las grietas de la roca del fondo, donde se congela. A medida que el agua se congela, expande las grietas que están en las rocas del lecho rocoso y actúa como una palanca que arranca y levanta a las rocas. De esta manera, sedimentos de varios tamaños se unen al glaciar y forman parte de él hasta que se funde. El segundo proceso, conocido como abrasión, consiste en el deslizamiento de hielo y fragmentos rocosos que actúan como una lija sobre el lecho de roca, puliendo a la superficie del lecho rocoso que está por debajo. La abrasión produce una roca pulverizada mejor conocida como molienda glaciar o harina de roca, que le da un aspecto grisáceo a las corrientes de agua de fusión que salen del glaciar.
A veces el hielo contiene grandes fragmentos de roca que producen arañazos y surcos en el lecho rocoso cuando ocurre la abrasión. Estos arañazos son llamados estrías glaciares y nos pueden proporcionar información sobre la dirección del flujo del hielo. Pero como el hielo transporta sedimentos de todos tamaños, también puede pulir demasiado a las superficies rocosas sobre las que fluye y se desplaza. Este proceso de erosión producido por el hielo está controlado y regulado por 4 factores, que son la velocidad de movimiento del glaciar, el espesor del hielo, las características de los fragmentos de la roca que están en la base glaciar, tales como la dureza, la forma o la abundancia de las rocas, y la erosionabilidad de la superficie terrestre que está por debajo del glaciar. Por lo tanto, las variaciones en estos factores dan como resultado diversos y diferentes rasgos, efectos y grados de modificación a los paisajes de las regiones glaciares. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, el 2% del agua mundial se encuentra en los glaciares, y aunque relativamente suene poco, el volumen total aproximado de los glaciares de valle es de 210.000 kilómetros cúbicos, volumen comparable a la combinación de agua de los lagos de agua salina y dulce más grandes del mundo. Por otro lado, el glaciar de Casquete de la Antártida está compuesta por el 80% del hielo mundial, o sea, 2/3 del agua dulce de toda la Tierra, lo que alcanzaría para cubrir 1.5 veces el área de Estados Unidos. Y si esta enorme cantidad de hielo se derretiera, el nivel del mar aumentaría hasta unos 70 metros, inundando muchas zonas costeras que actualmente están densamente pobladas. Y esto es todo por hoy, gracias por ver este video y hasta la próxima.